El sonido del agua corriendo llenó el valle. Se había desatado una tormenta en las llanuras y el río rugía como una bestia furiosa. Un hombre a caballo, de hombros anchos y calado hasta los huesos, tiró de las riendas al oír el grito de una mujer, débil pero desesperada. Sin pensárselo 2 veces, se lanzó a la corriente. La corriente lo combatió. Fría, pesada, despiadada. Pero él luchó con más fuerza. Cuando finalmente la alcanzó, sus ojos estaban abiertos por el miedo y sus labios temblaban mientras jadeaba en busca de aire. La llevó hasta la orilla fangosa, la recostó suavemente y presionó su oreja contra su pecho hasta que escuchó un suspiro muy leve. La tormenta empezó a amainar. Solo se oía el crepitar de un trueno lejano. Abrió los ojos lentamente, el agua goteaba de su cabello, su voz era apenas más que un susurro. ¿Te quedarías, si me quito la ropa? El granjero se quedó paralizado, confundido, con el corazón todavía latiendo con fuerza por el rescate. La mujer lo miró, no con vergüenza, sino con cansancio y algo más profundo, algo frágil. Esa única pregunta lo perseguiría mucho después de que la tormenta hubiera pasado. Porque lo que comenzó como un acto de rescate, estaba a punto de convertirse en una historia que ninguno de los dos olvidaría jamás. La mañana amaneció sobre la pradera, con esa luz serena que lo tiñe todo de oro. El viento soplaba despacio sobre la hierba alta, trayendo el olor a lluvia y tierra. Elías estaba junto a la cerca, con las manos ásperas por años de trabajo, la mirada fija en el horizonte como si aún albergara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Había estado despierto desde antes del amanecer, como siempre. Las tareas nunca esperaban. La puerta del granero crujió al abrirse, los caballos resoplaron suavemente y el sonido de la avena cayendo en los cubos llenó el silencio que se había convertido en su único compañero. Habían pasado 3 años desde que la fiebre se llevó a su esposa e hijo. 3 años desde que la risa había habitado esa tierra. La gente del pueblo decía que Elías se había vuelto loco de soledad. Decían que hablaba con sus campos, con la tierra, incluso con el viento. Quizás tenían razón. Cuando pasas suficientes noches solo, los ecos empiezan a responder. Vivía al ritmo, el mismo café, el mismo camino al pasto, la misma puesta de sol desde el porche donde solía sentarse su familia. Intentó rezar una vez, pero las palabras se le quedaron cortas a mitad de camino. Así que, en cambio, trabajó. Trabajar era más fácil que recordar. Al cerrar la última compuerta, un sordo rumor resonó en el cielo. Las nubes eran densas, hinchadas por otra tormenta. Se secó el sudor y el polvo de la frente y miró hacia el río que atravesaba su tierra como una cicatriz. El agua había subido de nuevo. No le gustaba que subiera tan rápido. Había algo en el sonido de la corriente impetuosa que siempre le inquietaba, como si llevara voces que no podía olvidar. Regresó a la cabaña, hundiendo las botas en la tierra húmeda. El viento arreció y el olor a lluvia se intensificó. Se detuvo un momento en el porche, contemplando el vasto vacío. Uno puede acostumbrarse al silencio, pensó, pero el silencio nunca se vuelve amable. Dentro, la lámpara parpadeaba mientras un trueno resonaba a lo lejos. Elías estaba sentado junto a la mesa, pasando la mano por la vieja Biblia que su esposa guardaba. Una flor seca aún reposaba entre sus páginas. Sonrió levemente, no de alegría, sino de recuerdo. Afuera, la lluvia empezó de nuevo, suave al principio, luego más fuerte. No sabía que al anochecer, esa misma tormenta lo pondría cara a cara con el extraño que lo cambiaría todo. La lluvia arreciaba, cortando el valle en hilos plateados. Elías se ajustó el abrigo y salió al porche. El aire era frío y pesado, impregnado de ese olor inquietante que precede a un desastre. Apenas podía ver las colinas a través del aguacero, pero el sonido, Dios, el sonido, del río rugía más fuerte que nunca. Dudó solo un instante antes de coger su sombrero y su linterna. El río se había llevado ganado antes, a veces también cercas, y no iba a perder más esta noche. Sus botas se hundieron en el barro mientras corría por el estrecho sendero, con el viento azotándolo como si quisiera que llegara más rápido. Al llegar a la curva, lo vio, un carruaje medio sumergido en el torrente, con las ruedas torcidas y un caballo relinchando mientras la corriente lo arrastraba lateralmente. Sin pensarlo, Elías dejó caer la linterna y se zambulló en el agua helada. La corriente lo golpeó como un muro. Se quedó sin aliento, pero siguió empujando, un brazo tras otro, hasta que sus manos encontraron el borde resbaladizo del carruaje. Dentro, la vio, rostro pálido, cabello empapado enredado sobre los ojos, sus manos arañando débilmente la madera. «¡Aguanta!», gritó, su voz apenas cortando la tormenta.
Ella lo miró con los ojos abiertos de terror, y luego se deslizó bajo el agua. Se abalanzó, la agarró del brazo y la sacó con todas sus fuerzas. El río luchó contra él, arrastrándole las piernas, haciéndolas girar como hojas. Pero Elías no la soltó. Pateó hacia la orilla, cada brazada más fuerte que la anterior, hasta que sus botas finalmente tocaron el barro. Se desplomó en la orilla, jadeando, con la mujer inerte en sus brazos. Tenía los labios azules y la respiración entrecortada. Se quitó el abrigo y se lo echó por los hombros, frotándole los brazos para calentarla. «Quédate conmigo», murmuró. «Ya estás a salvo. ¿Estás bien?». Ella se movió, apenas consciente, susurrando algo que él no pudo entender. Se acercó más, la lluvia goteando del ala de su sombrero. «No me dejes», suspiró ella, con la voz temblorosa como el río que pasaba junto a ellos. Elías la miró, a esta extraña rescatada de las fauces de la muerte, y, por primera vez en años, sintió un vacío en el corazón. No sabía su nombre ni de dónde venía, solo que no podía dejarla morir allí afuera, en la oscuridad. La levantó con cuidado en sus brazos, con la cabeza apoyada en su pecho, y emprendió la larga caminata de regreso a través de la tormenta. El río rugía a sus espaldas, tragándose los restos del carruaje, pero él no miró atrás. Fuera cual fuese el destino que le había deparado esa mujer, ya había cambiado el curso de su noche, y tal vez, aunque aún no lo sabía, del resto de su vida. El fuego crepitaba suavemente, llenando la pequeña cabaña con el aroma a humo y madera húmeda. Elías se arrodilló junto a la chimenea, alimentando las llamas hasta que subieron lo suficiente como para disipar el frío de la habitación. La mujer yacía en su catre, envuelta en una manta gruesa, su piel pálida contra la colcha descolorida. Su cabello, oscuro y enredado, se le pegaba a las mejillas como algas. Él observó cómo su pecho subía y bajaba, lento pero constante. Le había quitado el vestido empapado, con la misma cautela con la que se le teme a romper un cristal. Encontró una de sus viejas camisas, ancha y áspera, y se la puso sobre los hombros temblorosos. Le colgaba suelta, las mangas le envolvían los brazos. Por primera vez en años, Elías se sintió inseguro en su propia casa, como si estuviera dentro de un recuerdo que no le pertenecía. Pasaron las horas. La tormenta del exterior se suavizó hasta convertirse en un susurro, y el fuego tiñó la habitación de dorado. La mujer se movió, parpadeando ante la luz. Su voz sonó quebrada, frágil. ¿Dónde estoy? Elías se levantó de su silla. ¿Mi cabaña? Estabas en el río. El carruaje volcó. Te traje aquí. Frunció el ceño mientras intentaba recordar. El puente, el caballo. No pude. Se interrumpió, con las manos temblorosas. Ya pasó, dijo con dulzura. Estás a salvo. Ella lo observó un buen rato, recorriendo con la mirada su camisa gastada, sus manos callosas, el barro aún pegado a sus botas. Me sacaste. Él asintió. ¿Por qué? Casi sonrió. Porque dejarte allí no me parecía bien. Un silencio se extendió entre ellos, denso pero no cruel. El fuego crepitó, y ella se estremeció al oírlo. Elías sirvió una taza de agua y se la ofreció. Ella bebió lentamente, sin apartar la mirada de él. Gracias, susurró. Me llamo Clara. Dudó un momento y luego respondió, Elías. Su mirada se desvió hacia el fuego. Debería quitarme esta ropa, murmuró, con la voz temblorosa por el frío. Todavía está mojada. Elías se quedó paralizado. Las palabras le resultaron mal, medio entendidas en el silencio. Ella levantó la vista, vio la confusión en su rostro y una leve sonrisa triste se dibujó en sus labios. No por eso, dijo en voz baja. Quise decir, que me matarán si me quedo así. Un alivio, incómodo y cálido, lo invadió. Se giró para sacar una manta del baúl, hablando por encima del hombro. Hay una mampara junto a la estufa. Puedes secarla cerca del fuego. Cuando se giró, ella ya estaba de pie, su figura temblando a la luz del fuego, la tela mojada hería su figura. Se movía despacio, tímida pero sin vergüenza, cada movimiento agobiado por el cansancio. Elías se dedicó a atender el fuego, fingiendo no ver, pero su presencia llenó la habitación como un latido. Al terminar, se envolvió en la colcha y se sentó junto al fuego, en silencio. La tormenta de afuera había pasado, pero algo más flotaba en el aire, algo tácito, frágil como el aliento. Después de un largo rato, ella dijo en voz baja, no tenías que salvarme. Levantó la vista y dijo en voz baja, quizás no.
Pero no podía dejar que el río te atrapara. Entonces Clara lo miró a los ojos y, en ese destello de luz del fuego, dos vías rotas se encontraron, aunque solo fuera por un momento, lo suficiente para sentir que tal vez el mundo aún no había terminado con ellas. El fuego se había apagado, su luz se había vuelto suave y ámbar. Afuera, la lluvia había parado, dejando solo el goteo del techo y el lento soplo del viento nocturno. Clara estaba sentada cerca de la chimenea, envuelta en la colcha, con el cabello medio seco y la mirada fija en las llamas danzantes. Elías estaba sentado frente a ella, tallando un trozo de madera solo para mantener las manos ocupadas. El silencio entre ellos era pleno, no vacío, sino cargado de cosas que ninguno se atrevía a decir. Ella lo rompió primero. Nunca te di las gracias como es debido, dijo. Su voz era suave, pero en el fondo, algo temblaba. Si no hubieras venido. Elías negó con la cabeza. No me debes ninguna gratitud. Estuve allí, eso es todo. Pero podrías haber pasado de largo, murmuró. La mayoría de los hombres lo habrían hecho. Entonces levantó la vista y la miró a los ojos. La mayoría de los hombres no son como yo. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa que se desvaneció tan rápido como apareció. Mi marido solía decir cosas así, susurró. Se ahogó. En un río no muy diferente al tuyo. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la manta. Creía haberlo superado. Pero cuando se cayó el carruaje, solo podía pensar que moriría igual que él. Elías dejó el cuchillo de trinchar, con el rostro ensombrecido por la luz del fuego. Lo siento, dijo en voz baja. Nadie debería sufrir el mismo dolor dos veces. Ella lo miró con ojos brillantes. ¿Y tú? Hablas como si también hubieras perdido algo. Dudó, tensando los músculos de la mandíbula. Mi esposa. La fiebre se la llevó. Y a nuestro hijo. Las palabras flotaban en el aire como cenizas. Clara no habló. Solo escuchó, con un silencio amable. Elías miró fijamente el fuego, en voz baja. Cuando se fueron, el mundo simplemente dejó de tener sentido. Así que me enterré en la tierra. Es lo único que aún me escucha cuando hablo. El viento susurraba afuera, rozando el cristal de la ventana. Durante un largo instante, ninguno se movió. Entonces Clara se acercó al fuego, extendiendo las manos hacia el calor. Es extraño, dijo en voz baja. Dos personas olvidadas por el mundo, sentadas junto al mismo fuego. La miró, y las arrugas de su rostro se suavizaron. Quizás el mundo no nos olvidó, dijo. Quizás solo esperaba esto. Entonces sonrió, pequeña, cansada, pero real. De esas que dicen que un alma sigue luchando por vivir. La luz del fuego bailó sobre su rostro, y Elías sintió una oleada en el pecho que no había sentido en años. No deseo, todavía no, sino algo más profundo. Reconocimiento. La tranquilidad de saber que ya no estaba solo. Los ojos de Clara se encontraron con los suyos. Gracias, susurró de nuevo, casi con miedo de romper el momento. Por salvarme. Elías negó con la cabeza lentamente. No eres el único que se salvó esta noche. La habitación volvió a quedar en silencio, pero esta vez el silencio era suave, como una manta sobre dos corazones que por fin habían encontrado calor tras tanto tiempo en el frío. Afuera, las nubes de tormenta se dispersaron y las primeras estrellas comenzaron a regresar al cielo. La mañana se colaba silenciosa, suave y dorada, a través de las rendijas de las contraventanas de la cabaña. La tormenta había dejado el mundo limpio, embarrado, brillante y respirando de nuevo. Elías se despertó antes de que el sol saliera por completo, como siempre. La costumbre de años no le permitía descansar. Se puso las botas y salió, el suelo húmedo estaba fresco bajo sus suelas, el olor a pino y lluvia impregnaba el aire. Tras él, la puerta se abrió con un crujido. Clara estaba allí, todavía envuelta en su vieja colcha, con el pelo alborotado por el sueño y los ojos reflejando la luz como cristal ámbar. Por un instante, Elías olvidó hablar. Sonrió levemente. ¿Trabajas incluso los domingos? Se frotó la nuca. Las vacas no saben qué día es. Su risa fue suave, de esas que reconfortan. Entonces te ayudaré. Deberías descansar, dijo, pero no pesaba mucho. Cuando ella bajó al patio descalza, hundiendo los pies en la tierra húmeda, algo en él se alivió por primera vez en años. Pasaron la mañana en las pequeñas rutinas que conforman la vida, alimentar a las gallinas, sacar agua, reparar una cerca. Clara aún no era fuerte, pero lo intentó, torpe al principio,
luego firme, sus manos aprendiendo el ritmo de la granja. Cada vez que tropezaba, reía en lugar de llorar. Elías se encontró observándola más de lo debido, memorizando cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello, cómo tarareaba en voz baja sin darse cuenta. Al mediodía, el mundo se sentía diferente. No era nuevo, solo, estaba vivo. El dolor que solía acompañar a Elías cada día se había calmado. Comieron juntos en el porche, compartiendo pan y café. Ella le contó sobre su pueblo natal, un pequeño lugar que se había vuelto cruel tras la muerte de su esposo, donde el nombre de una viuda se pronunciaba como una maldición. No planeé terminar aquí, dijo, con la mirada perdida en el río. Pero tal vez el río tenía sus propios planes. Elías asintió lentamente. A veces la tierra decide antes que nosotros. Durante un rato se quedaron sentados, escuchando el viento en la hierba. El silencio entre ellos se sentía tranquilo ahora, no pesado. Ella tomó la taza en sus manos, rozando los dedos de él, y ninguno se apartó. Más tarde esa noche, Clara barría el suelo de la cabaña mientras Elías cerraba el pestillo de la puerta del granero. Un par de viajeros pasaron por el camino y redujeron la marcha al verla allí. Uno de ellos se tocó el sombrero y murmuró algo que Elías no pudo oír, pero vio la mirada, sospecha, juicio. Pronto se correría la voz. Esa noche, sentados junto al fuego, Clara habló primero, la gente hablará. Déjalos, dijo Elías. Llevan años hablando de mí. Ella sonrió, pero sus ojos se quedaron fijos en las llamas. Aún así, no debes nada. Apenas me conoces. Entonces Elías la miró detenidamente, y dijo en voz baja, ya sé suficiente. Afuera, el cielo se tiñó de púrpura con el atardecer. Dentro, dos corazones rotos comenzaban, poco a poco, a aprender lo que significaba estar completos de nuevo. El río zumbaba a lo lejos, ahora en calma, como si también los cuidara. El amanecer se alzó suave y plateado, derramándose sobre los campos húmedos como vidrio derretido. Elías despertó con el tenue canto de los pájaros y el lento ritmo de alguien que se movía silenciosamente dentro de la cabaña. Por un instante, creyó que era un sueño, el sonido de otra alma respirando bajo su techo después de tantos años. Pero cuando se giró, allí estaba Clara. Ella estaba de pie junto a la estufa, envuelta en una de sus camisas, con las mangas arremangadas hasta los codos. El olor a café y pan caliente flotaba en el aire. Su cabello aún estaba húmedo del lavado, enroscándose alrededor de su rostro. Elías la observó durante un instante más antes de hablar. No tenías que hacer eso, dijo con la voz ronca por el sueño. Clara miró por encima del hombro, sonriendo suavemente. Después de todo lo que has hecho, es lo menos que puedo hacer. Se puso el abrigo y se sentó a la mesa. La silla crujió bajo su peso y, por primera vez en mucho tiempo, el sonido no resonó con la soledad. Comieron en silencio. El vapor se elevaba de sus tazas, reflejando la luz de la mañana. Afuera, el mundo volvía a ser verde y brillante. Cuando Clara terminó, se levantó y dijo, quiero ayudar con las tareas. Elías negó con la cabeza. Necesitas descansar. Ella sonrió, con esa sonrisita terca que él ya estaba aprendiendo a esperar. Si me quedo dentro, empezaré a pensar demasiado. Él no discutió. Juntos salieron al patio, con el barro suave bajo sus botas. El aire olía a heno húmedo y a nuevos comienzos. Ella tropezó una vez, riendo, agarrándose a su brazo para mantener el equilibrio. Él la sujetó, y por ese breve instante, ninguno de los dos quiso soltarse. Trabajaban codo con codo, alimentando a las gallinas, acarreando agua, remendando un poste roto de la cerca. El ritmo del día los guiaba, sencillo y constante. Elías le enseñó a sujetar las riendas, a calmar a la yegua que había estado nerviosa desde la tormenta. Ella escuchaba atentamente, con el ceño fruncido por la concentración y los labios tan apretados que a él le hizo olvidarse de respirar por medio segundo. Al mediodía, tenía las manos ampolladas, pero no se quejó. Cuando él se ofreció a parar, ella solo sonrió. Se siente bien volver a hacer algo útil. Él asintió, observando cómo la luz del sol le rozaba la mejilla. ¿Ya lo eres? Descansaron bajo la sombra del roble cerca de la orilla. El sonido del agua había cambiado, ya no era salvaje ni furioso, sino tranquilo, como si también hubiera encontrado la paz. Clara arrancó una flor silvestre que crecía a su pie y la hizo girar entre los dedos. Es extraño, dijo en voz baja. Ayer quería morir, y ahora, no puedo dejar de querer vivir. Elías la miró, con las palabras atoradas en la garganta.
Quizás eso es lo que pasa cuando dejas de luchar contra la corriente. Sonrió levemente, con los ojos brillantes. O quizás sea lo que pasa cuando por fin alguien te saca de ahí. La tarde transcurrió en un apacible silencio. Al regresar a la cabaña, Clara lo ayudó a limpiar los faroles y a barrer el suelo. El sol se ponía, tiñendo el mundo de ámbar. Un par de jinetes pasaron por el camino lejano, aminorando la marcha al ver a la mujer al lado de Elías. Casi podía oír sus susurros en el viento. Una viuda en casa del granjero. Sola. Sin acompañante. La gente hablaba. Siempre lo hacían. Esa noche, Clara se quedó junto a la ventana, observando cómo las estrellas parpadeaban al despertar. No tienes que arriesgar tu nombre por mí, dijo en voz baja. El pueblo no lo entenderá. Elías sirvió 2 tazas de café y puso una a su lado. Déjalas hablar, dijo. El mundo está lleno de gente que nunca ha estado sola. De todas formas, no lo entenderían. Se giró hacia él, con una lágrima fugaz deslizándose por su mejilla, aunque sonrió a través de ella. Eres un buen hombre, Elías. Él la miró a los ojos y respondió en voz baja, no. Solo un hombre que por fin recordó cómo volver a cuidar. Afuera, el viento susurraba entre los campos y el río susurraba en la oscuridad. Dentro de la cabaña, 2 corazones, antaño varados por la pérdida, empezaban a encontrar el ritmo de algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Al caer la tarde, el viento volvió a cambiar. Esta vez venía del norte, seco y cortante, trayendo consigo el olor a polvo y distancia. Elías estaba junto a la cerca, tensando el alambre, cuando vio el polvo que se levantaba al otro lado del camino. Un solo jinete, avanzando rápido. Se secó las manos en los pantalones, entrecerrando los ojos. Las visitas eran escasas, y las no invitadas nunca significaban nada bueno. Clara salió del granero, con la falda rosada de heno. Alguien viene, dijo en voz baja. Ella siguió su mirada y, en un instante, palideció. Oh, no. El jinete aminoró la marcha al llegar al patio. Un hombre alto, tosco, con la confianza que da la crueldad. Se bajó del caballo sin esperar palabra. Así que es verdad, dijo en voz baja y amarga. Has estado escondido aquí. Elías dio un paso al frente, con tono sereno. ¿Perdiste? El hombre lo ignoró, con la mirada fija en Clara. Te lo dije, hermana, tarde o temprano avergonzarías a esta familia. Ella se estremeció ante la palabra, hermana. La mandíbula de Elías se tensó. Deberías irte, dijo. El hombre, Jonás, se volvió hacia él, con los labios curvados en una sonrisa burlona. Y tú debes ser el granjero que cree que la compañía de una viuda lo convierte en un salvador. La voz de Clara rompió la tensión. Jonas, por favor. No robé nada. Solo quería paz. Paz. Espetó Jonás. Te fugaste con el carruaje de mi esposa y dejaste que tu nombre se corrompiera. La gente cree que no puedo controlar a mi propia familia. Elías se acercó, su sombra se alargaba en la luz que se desvanecía. Casi muere en ese río. Si viniste aquí a traerla de vuelta, tendrás que pasar por encima de mí primero. Por un momento, el silencio se hizo pesado entre ellos. Entonces Jonas rió, una risa breve y cruel. ¿Crees que puedes protegerla? Arruina a todo hombre que lo intenta. Antes de que Elías pudiera responder, la mano de Clara lo agarró del brazo. Por favor, susurró. No lo vale. Pero Elías no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en los de Jonás, tranquilos y firmes como una piedra. Deberías irte ya, repitió. La sonrisa de Jonás se desvaneció. Escupió en la tierra, volvió a subirse a la silla y los miró fijamente. Se arrepentirán de esto, murmuró. Todo el pueblo ya está hablando. Una viuda en la cama de un granjero, te juzgarán peor que a mí. Entonces tiró de las riendas y se alejó, dejando atrás el polvo y su amenaza. El silencio que siguió se sintió más pesado que la tormenta que la había traído allí. Clara se quedó quieta, temblando. No quería esto, susurró. Pensé que podía desaparecer. Elías la miró en voz baja. No tienes que explicarlo. Pero lo hizo. Las palabras salieron atropelladamente, como la familia de su esposo la culpaba por deudas que nunca había contraído, como Jonas quería su herencia, como cada gesto de bondad en su vida se convertía en un arma contra ella. Al terminar, se desplomó en el escalón, hundiendo la cara entre las manos. Elías se agachó junto a ella, sin tocarla,
solo lo suficientemente cerca para estar allí. Déjalos hablar, dijo en voz baja. La verdad es lo único que perdura aquí. Levantó la cabeza, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Y si la verdad también te arruina? Sonrió levemente, una sonrisa cansada y sincera. Entonces supongo que me arruinaré en buena compañía. Aquella noche anocheció temprano, con el viento implacable contra las ventanas. Elías revisó la puerta 2 veces y luego se sentó junto al fuego con su rifle a mano. Afuera, los coyotes chillaban en la oscuridad. Dentro, Clara yacía despierta, mirando fijamente las sombras del techo, preguntándose cómo un hombre al que apenas conocía podía hacerla sentir más segura que su familia. En algún lugar del silencio, susurró su nombre, apenas un suspiro. Y aunque no respondió, la oyó. Cada palabra. Cada temblor. Y por primera vez, no temió a la tormenta ni a los chismes, sino a lo que podría perder si ella se marchaba. La mañana después del enfrentamiento, el aire se sentía más pesado. El sol brillaba, pero su calor no llegaba a la cabaña. Clara se movía en silencio, doblando la misma manta bajo la que había dormido, ordenando todo como quien se prepara para irse. Elías la observaba desde la puerta, su corazón ya sabía lo que sus manos intentaban decir. Había visto esa mirada antes, en un animal herido, en un pájaro probando sus alas antes de volar. Ella no lo miró a los ojos. El silencio entre ellos se prolongó lo suficiente como para doler. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja, no tienes que correr. Clara hizo una pausa, de espaldas a él. No voy a huir, dijo en voz baja. Estoy arreglando las cosas. ¿Para quién? Para ti, susurró. ¿Para mí? Él se acercó, pero ella no se giró. El aroma a humo de leña persistía en su cabello, el mismo aroma que ahora habitaba en cada recuerdo que tenía de ella. Si se trata de lo que dijo ese hombre. No se trata solo de él, interrumpió con voz temblorosa. Se trata de todos. Los susurros, las miradas. Me has dado bondad, Elías. Más de la que merezco. Pero la bondad puede volverse cruel cuando el mundo empieza a observar. Extendió la mano, deteniéndose justo antes de tocarle el brazo. Que vean, dijo. ¿Crees que me importa lo que digan? Entonces se giró, con lágrimas en los ojos. Deberías. Has vivido toda tu vida construyendo paz aquí, sola y en silencio. No seré yo quien la pierda. Durante un largo instante, permanecieron uno frente al otro, con el sonido del río tenue a través de la ventana abierta. Finalmente, ella sonrió entre lágrimas, una pequeña sonrisa triste y llena de todo lo que no había dicho. Me salvaste una vez, susurró. Ahora déjame salvarte. Antes de que él pudiera responder, ella se giró y caminó hacia la puerta. Un papel doblado yacía sobre la mesa, apoyado en una piedra lisa de río. No lo tocó hasta que el eco de sus pasos se desvaneció en el camino. Cuando lo abrió, su letra tembló en la página. Elías. Gracias por el fuego, por la comida, por verme cuando nadie más lo hizo. Pero un corazón como el mío solo trae tormentas. No mereces vivir bajo otro. Por favor, recuérdame con cariño, como alguien que intentó hacer las paces, incluso si eso significaba dejar a la única persona que me hizo sentir segura. Clara. Dobló la carta con cuidado, con manos temblorosas. Afuera, el viento se movía entre la hierba, susurrando su nombre como si la tierra misma llorara su partida. Caminó hasta la orilla del río donde la había encontrado, el agua ahora tranquila, su superficie lisa como el cristal. Se quedó allí hasta que el sol se escondió tras las colinas, con la carta apretada contra su corazón. El mundo volvió a estar en silencio, como antes de ella. Pero ahora el silencio no parecía vacío. Era como una espera, como la pausa entre una respiración y la siguiente. No sabía si ya volvería. Solo sabía que, si lo hacía, él seguiría allí. El mismo hombre que la había sacado del río, aún atento al sonido de su voz en el viento. Las semanas transcurrieron, lentas y descoloridas. Los días se fundían, y la granja volvía a sentirse vacía, como si su risa hubiera sido lo único que la mantenía viva. Elías trabajaba de sol a sol, no por obligación, sino porque el silencio se volvía insoportable cuando dejaba de moverse. La silla junto al fuego permanecía vacía, con la colcha cuidadosamente doblada en una esquina. Cada noche, se sorprendía mirando hacia la puerta, casi esperando oír un suave golpe que nunca llegaba. La carta que ella le dejó estaba guardada dentro de su Biblia, con los bordes desgastados por haberla desdoblado tantas veces. La leía cada pocos días,
aunque se sabía cada palabra de memoria. A veces pensaba en cabalgar tras ella, siguiendo el camino hacia el este, hacia el pueblo de donde ella venía. Pero algo en sus palabras lo había detenido, una promesa, o tal vez un límite hecho por amor. Así que esperó. Entonces, una mañana, justo cuando la primavera comenzaba a abrirse paso entre las heladas, lo oyó, el ritmo constante de los cascos en el viejo camino de tierra. Salió al porche, con la luz del amanecer reflejada en sus ojos. Un jinete solitario se acercaba, lento pero seguro. El corazón le latía con fuerza. Ella desmontó antes de que él pudiera hablar, hundiendo las botas en el barro. Clara estaba allí, vestida con el polvo del viaje y la luz del sol, sosteniendo algo en las manos. Me dije a mí misma que no volvería, dijo en voz baja. Pero algunas promesas no se cumplen. Elías no se movió, temeroso de que si lo hacía, ella volviera a desaparecer. «Estás aquí», logró decir. «Sí». Se acercó, con la mirada suave y cansada. «Fui al sheriff. Le conté todo. Jonah no te molestará más. Le han ordenado que deje mis asuntos en paz». Él asintió, aún desconfiando de su voz. Ella le tendió un papel doblado, el sello del condado, su nombre escrito con claridad. «Se acabó», dijo. «Ya soy libre». El viento le alborotó un mechón suelto de pelo. Rió suavemente, con una mezcla de alegría e incredulidad. «Pensé que venía a agradecerte, pero al volver a ver este lugar, me di cuenta de que venía a preguntarte algo más». Elías dio un paso adelante con el corazón en la garganta. «¿Qué pasa?» Ella lo miró, con los ojos brillantes bajo la luz de la mañana. «¿Te quedarías?», dijo con voz temblorosa, «si me quito la ropa». Las palabras se cruzaron como aquella noche junto al fuego, pero esta vez no transmitían miedo ni confusión. Él sonrió, lenta y cálidamente, sacudiendo la cabeza mientras se le escapaba una risa silenciosa. «Me quedaría», dijo, «aunque usaras todos los vestidos del mundo». Por un instante, ninguno de los dos habló. Entonces ella cortó la distancia entre ellos, sus manos encontraron las de él, el peso de toda la espera se disolvió en una sola respiración. El aire olía a lluvia y hierba nueva, el mundo rejuvenecido. Caminaron juntos hacia la cabaña, la misma cabaña donde ella luchó por sobrevivir, donde él aprendió a sentir de nuevo. Dentro, el fuego crepitaba, igual que aquella noche. Afuera, el río susurraba suavemente contra las piedras, una canción de comienzos en lugar de finales. Al cerrarse la puerta tras ellos, Elías supo que el silencio que siguió nunca volvería a ser vacío. Se llenaría de risas, de calidez, del simple sonido de dos corazones que finalmente encontraban el camino a casa. El sol se ocultaba tras las colinas, proyectando largas sombras sobre los campos que antaño estaban vacíos y fríos. El río corría despacio, tranquilo, manso, como si también se hubiera cansado de luchar. Desde el porche de la cabaña llegaba el tenue sonido de una risa, suave, humana, viva. Dentro, el fuego ardía con firmeza, su luz danzaba sobre rostros que ya no parecían solitarios. Elías estaba sentado en su vieja silla, la misma que había guardado años de silencio, y a su lado, Clara remendaba una camisa al resplandor de la llama. La colcha en la que una vez se envolvió ahora yacía cuidadosamente doblada a los pies de la cama. La misma cabaña que una vez se sintió como un refugio del mundo había vuelto a ser un hogar. A veces, en las noches tranquilas, la miraba y aún le costaba creer que fuera real, que el mismo río que casi le arrebata la vida la había traído hasta su puerta. Y ella, observándolo, sonreía como si leyera sus pensamientos. «No fue el río lo que me salvó», susurraba. «Fuiste tú». Pero Elías solo negó con la cabeza y respondió, «No, Clara. Nos salvamos el uno al otro». Las estaciones cambiaron, como siempre. La primavera dio paso al verano y la tierra floreció bajo sus manos. La gente del pueblo seguía hablando, pero sus palabras ya no importaban. El trabajo, las risas y las tardes tranquilas junto al fuego reemplazaron el ruido de los chismes. Y cada mañana, cuando la luz rozaba su cabello y el mundo se sentía nuevo de nuevo, Elías comprendía lo que realmente significaba la paz. Nunca hablaron mucho de esa noche, la tormenta, el río, la pregunta que lo había iniciado todo. Pero a veces, cuando el aire estaba quieto y el fuego ardía débilmente, Clara se apoyaba en él, con los ojos entrecerrados, y decía con una sonrisa juguetona, «¿Te quedarías si me quito la ropa?». Y cada vez, él respondía lo mismo, con la voz cálida por el peso de todo lo vivido. «Me quedaría», susurraba, «mientras me quieras». Afuera, el río susurraba entre la hierba, contando su historia a la tierra que lo había visto todo, la soledad, la pérdida,
el amor que vino después. Y si escuchabas con atención, casi podías oír el eco de un hombre y una mujer que se encontraron donde nadie más los habría buscado, entre la lluvia y el silencio, entre el dolor y la gracia. Al final, el viejo oeste no recordó sus nombres. Pero el río sí. Recordó la noche en que la arrancó de sus garras, la promesa que le siguió y el amor que creció donde una vez la muerte se posó. Algunas historias no necesitan ser escritas. Viven en el viento, en el agua y en los corazones de quienes aún creen que incluso las almas más solitarias pueden encontrar el camino a casa. Si sentiste su historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte. Hay más historias esperándote en el viejo oeste, donde cada corazón aún tiene la oportunidad de ser reencontrado.